Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un placer dar paso a esta segunda parte de la jornada, Reflexiones y Diálogos sobre Territorios Rurales de América. Me permito presentar a Ana Gómez Donoso, quien es ingeniera geógrafa y de desarrollo sustentable dentro de la geografía física y la geografía humana. Continuó su preparación académica en la Flaxo, Ecuador, y obtuvo su grado máster en estudios socioambientales. Adicionalmente, tiene un diplomado en mejorando las relaciones de géneros en el PUEC de la UNAM en la Ciudad de México. Realizó el PhD Training en la Universidad de Utrecht en Países Bajos. Adicionalmente, asistió al Training Summer School Women, Peace and Security en la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Actualmente es candidata a PhD en la Universidad de Granada en el programa de estudios de las mujeres, discursos y prácticas de género. Su investigación es la creación de un diálogo horizontal de conocimientos entre el occidental y el conocimiento de las mujeres guaraníes. Desde el 2019 dirige el proyecto voluntariado Plataforma para visibilizar la violencia de género en América Latina. Dentro del IPGH desarrolla talleres sobre empoderamiento de mujeres, sexualidades, violencia de géneros, como también temas en torno al desarrollo sustentable y medio ambiente. Es consultora independiente para varios proyectos en el tema de transversalización de género. Bienvenida, Ana, y dejo en tus manos la facilitación de esta mesa. Bienvenidos todos y todas a este evento de reflexión y diálogo. Muchísimas gracias, Janina. Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos pues con esta cuarta mesa con un tema súper interesante, género, migraciones y ruralidad. Tenemos la presentación de 4 personas muy importantes con aportes súper valiosos a esta temática. Entonces, antes que nada, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat de participantes y al final de las presentaciones daremos paso a sus preguntas. Empezamos con el tema de género y usos de la tierra en paisajes tradicionales agrocolombianos de nuestra querida Nancy Aguirre. Y les voy a presentar un poquito sobre Nancy. Ella es geógrafa y líder del Comité de Investigación de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, OEA. Obtuvo su doctorado en Geografía y Medio Ambiente de la Universidad de Texas en Austin y su maestría en Geomorfología Aplicada en la ITC Universidad de Twente, en Países Bajos. Su experiencia e interés de investigación se centra en las relaciones entre naturales y sociedad, paisaje, análisis espacial, ciencias del uso del suelo y cambio climático en América Latina y el Caribe. Es investigadora afiliada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y del Observatorio de Gestión de Riesgos de Desastres de la Universidad Chilena Bernardo O'Higgins. Actualmente es co-investigadora en un proyecto sobre la armonización de información geográfica voluntaria en las bases de datos oficiales auspiciado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos Americanos. Y participa en iniciativas sobre incorporación del paisaje agropecuario en el ordenamiento territorial colombiano de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Fue investigadora principal del Laboratorio Socioecológico del Instituto Humboldt y subdirectora de Geografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Colombia. Bienvenida, Nancy, qué bueno tenerte por acá y pues el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana, Janina, a todos los participantes, a quienes nos acompañan hoy, y un saludo muy cordial también a mis colegas que nos acompañan en esta mesa el día de hoy. Voy a iniciar entonces compartiendo pantalla con ustedes. Por favor, me avisan si se está viendo bien. Sí, querida Nancy, por este lado sí se lo ve. Gracias. Entonces voy a ampliar la pantalla. Bueno, el día de hoy les quiero compartir una investigación que realicé sobre género y usos de la tierra en paisajes tradicionales afrocolombianos. Bueno, como todos ustedes saben o conocen, el paisaje es un concepto secular. Tiene algo más de 4 siglos de desarrollo en su conceptualización, iniciando desde el siglo XVII con los pintores holandeses que llamaban a la pintura del paisaje Landschaft, y así ha ido evolucionando, principalmente unido
a los conceptos de región, al desarrollo del concepto de lugar, territorio y así sucesivamente. Hoy en día, y si ustedes ven en un cuadro verdecito, ha habido desde iniciando este siglo XXI una renovada o un renovado énfasis en utilizar el paisaje más allá de los aspectos puramente académicos y científicos. Y es así como vemos hoy en día muchas iniciativas que utilizan este concepto y este enfoque de paisaje para la planificación y para la gobernanza territorial. Aquí les dejo en la presentación una definición que me parece, a mí me gusta personalmente de Bertrand, en donde ubica el paisaje en una trilogía, en un paradigma hibridado, donde el paisaje permite la irrupción de lo sensible sobre el geosistema y sobre el territorio. Entonces el paisaje está muy ligado a esos aspectos sensoriales, identitarios y perceptivos. Ya si hacemos de pronto un pequeño zoom sobre estos últimos siglos, digamos, vemos una serie de tradiciones y paradigmas geográficos para los cuales el paisaje ha sido de relevancia, ha sido de interés, y vemos cómo estos diferentes paradigmas se influencian, se contradicen y avanzan y evolucionan hasta este momento en donde, de acuerdo con Turner y Robbins, ellos proponen que ya el paisaje y estos paradigmas que lo utilizan hacen parte de 3 temas pandisciplinarios de importancia para muchos profesionales, ya no solo geógrafos, sino profesionales, investigadores, académicos, en temas de medio ambiente y desarrollo, en temas de cambio ambiental global y de sostenibilidad. Y esto es relevante por cuanto, si ustedes ven allí, ciencias del uso del suelo, que está atravesando estos temas pandisciplinarios, y ecología política, que lo ubican como transversal a estos 3, precisamente allí es donde yo estoy ubicando la investigación que les quiero compartir hoy en día. En efecto, han salido pues muchísimas iniciativas hoy en día relacionadas con el paisaje y con sus diferentes aplicaciones, enfoques o intereses de investigación propiamente. Yo aquí quiero hacer relevancia a la Conferencia Europea Permanente para el Estudio de los Paisajes Rurales, por cuanto también en Europa, desde inicios de este siglo, han acogido el concepto del paisaje en general como el enfoque o el pivote para la planificación y el ordenamiento territorial de este continente. Aquí esta conferencia inició en 1957 en Nancy, Francia, mi ciudad tocaya, y en 2018 la conferencia fue denominada Paisajes Europeos y Calidad de Vida. Se realizó en septiembre del 2018 y la de este año se va a realizar con el lema de Viviendo Juntos en Paisajes Rurales Europeos. Allí yo presenté esa investigación que quiero compartir hoy con ustedes. Aquí pues no me quiero detener mucho, pero el lema importante de esta conferencia es que centrarse sobre esas interacciones entre la calidad de los paisajes, la calidad de los alimentos y la calidad de vida, y la importancia que ellos tienen para el alimento en el propio lugar, como una alternativa de la globalización. De esta conferencia hubo varias sesiones, como las que nosotros estamos desarrollando en este evento que nos ocupa. Una de las sesiones fue Paisajes Tradicionales, explorando las conexiones entre paisaje e identidad. Y allí se publicaron 17 presentaciones, de las que fueron alrededor de 28. Yo tuve la oportunidad de publicar y pongo allí esta revista para que aquellos que quieran pues ver con más detalle lo que hoy les voy a presentar puedan hacerlo. Aquí se denominan paisajes tradicionales aquellos que son, digamos, bastante estables, de un desarrollo lento, principalmente de origen premoderno, y también muestran ejemplos de una continuidad histórica, tanto en las formas como en las prácticas que se desarrollan en este paisaje local. Y también una característica es que comúnmente se encuentran también en lugares marginales y raramente protegidos.
Hay unas preguntas claves que, digamos, orientan mucho las investigaciones en estos temas, como cómo se reconocen, cuáles son las características, si, digamos, el reconocimiento de alguno de ellos puede facilitar o contribuir para el reconocimiento de nuevos paisajes, cuáles son los significados y valores, si estos paisajes son importantes para la formación de la identidad en varias escalas geográficas, etcétera. Pero un tema que me llamó la atención, y dado que mi contribución era sobre dimensiones de género en los paisajes, es que ninguna de las contribuciones se relacionaba específicamente con ello. Y efectivamente, cuando la revista se publicó y uno le hace como una búsqueda por género, la primera palabra que encuentra uno como género es en el artículo que yo contribuí. Bueno, ahora sí me voy a centrar un poco en la investigación, género y usos de la tierra en paisajes tradicionales afrocolombianos. Mis dos preguntas son, ¿existen dimensiones de género en las características y dinámicas del paisaje? Y si es así, ¿cómo pueden identificarse estas dimensiones? Los marcos teóricos que yo utilicé son ciencias de la cobertura y uso del suelo, como les refería antes, y ecología política, específicamente dentro de esta, la ecología política feminista. Como ustedes pueden ver, son dos marcos teóricos aparentemente contradictorios, no solamente epistemológica, sino también ontológicamente, pero eso era lo que yo quería comprobar, cómo poderlos unir, y lo que les quiero compartir hoy, eh, sobre todo enfatizar cómo poderlos unir, cómo sacar lo mejor de cada uno y cómo pueden complementarse. Aquí me encuentro entonces con una perspectiva paradójica, tal como Proctor en el 2001 lo comenta en ese artículo seminal y que me gustó mucho. Cuando yo hago esto, la única solución es admitir de manera verdaderamente paradójica que ambas posiciones o lados o perspectivas son básicamente válidas, sin embargo ninguna de ellas es completamente válida sin la otra. Y esto es lo que yo me he propuesto como a profundizar. ¿Por qué ciencias del uso del suelo? En primer lugar, porque estas ciencias del uso del suelo se han utilizado muchísimo, de manera muy amplia, para informar la planificación del uso del suelo, las políticas y la toma de decisiones, que para nada pues, es un tema de poca monta. Yo aquí acuño cambios de la cobertura y uso del suelo con dimensiones de género, que lo llamo GLUC. Y por otro lado, porque existen repositorios masivos de datos de observación terrestre que se convierten en información, llámense fotografías aéreas, imágenes de sensores remotos, con trillones de terabytes disponibles de manera histórica, digamos desde los años 70 para el uso en las diferentes investigaciones. Y ecología del paisaje, por cuanto permite analizar las relaciones de poder ecológicas, económicas y políticas, brindando una perspectiva que deriva la teoría de la experiencia práctica. Y para mí fue fundamental por cuanto no había mucha información o muchas contribuciones, no es que no las haya, pero hay pocas, que unan ya ahora mucho más, que unan estas dos o digamos unos enfoques aparentemente contradictorios. Las dimensiones que quise mostrar son los roles, relaciones, responsabilidades, dimensiones de género en el manejo, en los cambios de uso y cobertura, en los espacios de género, ojalá que sean espacialmente explícitos, y en las estrategias de género. Aquí está el área de estudio mía, es en la región del Pacífico colombiano, que va desde Panamá hasta Ecuador, y que tiene pues muchas similitudes en los otros países colindantes. Allí se encuentra la mayoría de la población negra de Colombia, principalmente como resultado de la trata de negros. Al lado derecho ustedes ven un mapita con unos espacios iluminados en gris y un recuadro pequeño, allí es mi investigación, y esos espacios en grises son las titulaciones que ha hecho el país a varias familias de comunidades negras que puedan demostrar digamos, sus modos de vida tradicional. Aquí simplemente pues como enfatizar que en Colombia, por lo menos como en otros países, la minería de oro fue fundamental, y sobre todo para digamos, para el desarrollo territorial de estas comunidades en el Pacífico colombiano, dado que es un área de bosque húmedo tropical muy densa,
donde llueve muchísimo, es una parte, es muy similar al Amazonas, pero llueve mucho más, a la Amazonia, perdón, llueve muchísimo más. Y aquí encontramos que ha permanecido esas estructuras matrilineares, familias extensivas, de poligamia, de comunidades acuáticas, porque ellos habitan principalmente bordeando los ríos. Esta ley 70 del 93, a la que hago referencia, es la que reconoce en Colombia títulos colectivos para estas comunidades afrocolombianas, que sin duda es un reordenamiento territorial de los más importantes en estos aspectos en Latinoamérica. Me refiero muy general también a los métodos, no tanto a los resultados. Aquí entonces utilicé ecologías híbridas, trabajo de campo con entrevistas semiestructuradas, no estructuradas, encuestas estructuradas y observación participante. De las técnicas que se utilizan para identificar los cambios de uso y cobertura, que principalmente son análisis espacialmente explícitos con uso de modelos estadísticos o espaciales. Y por último, pues, el modelamiento estadístico de los datos que pude obtener cuantitativos de las encuestas. Aquí les muestro de forma muy general, esta es el área de estudio y aquí se ven como los cambios de cobertura y uso, principalmente agricultura, pastos y bosques naturales es lo que encontramos en estas áreas. Todavía están muy bien conservadas, digamos casi no utilizan fertilizantes ni nada de eso para la agricultura. Sin embargo, esto es lo que se puede ver y ayuda muchísimo, porque uno solamente con las encuestas, las personas, por lo general, y eso se ha visto en varias contribuciones científicas, no recuerdan muy bien qué pasó hace 20 años o 30 o 10, exactamente en dónde y cómo, mientras que una imagen lo muestra y eso es como una fotografía, no es una fotografía, pero es como una foto que queda ahí en el tiempo para que uno pueda ver. Sin embargo, uno ahí no puede saber nada de las dimensiones de género, ni de los otros usos que le da la gente a sus espacios, entonces hace falta muchísima información. Lo mismo sucede con estos modelos logarítmicos que yo utilicé, tratando de, como decir, bueno, estas cosas sirven, aparte de lo cualitativo, únicamente esto sirve, y pude constatar que sí, efectivamente cuando incluía la dimensión de género en estos modelos estadísticos, podía haber una mayor relación entre, por ejemplo, usos de roles más masculinos como son la caza, la tala y la pesca en mar en este lugar, de usos más, digamos, por parte de las mujeres, como son las azoteas, que son unos como jardines, que son la cría de animales, etcétera, y unos usos que son, digamos, neutros o inclusivos para todos los géneros. Finalmente, pues, preparé una especie, como aquí hago, simplemente es un ejemplo de lo que a partir de todo esto pude evidenciar, por ejemplo, cuál es el tipo de cobertura o uso, tanto en nombre, digamos, científico más usado por clasificaciones de cobertura y uso, como los utilizados por los pobladores locales, eso dónde se ubica y digamos la dimensión de género y también digamos los espacios de género, si estos son espacios utilizados primordialmente por mujeres, por hombres o por todos, y el uso que le dan, si también estos usos son más que todo por parte de mujeres, por hombres o por todos. Y más o menos así, digamos, una clasificación adaptada a este sitio. Pero ¿qué sucede? Que para unir todo esto requerí la narrativa. Nancy, querida, 7 minutos 7 tienes. minutos. Perdón. Muchas gracias, Ana. La narrativa me ayuda a unir los resultados teóricos, espaciales y cuantitativos y me ayuda también a explicar las dimensiones de género, tanto en sus usos, en sus estrategias, en sus espacios. Les puedo contar que cuando yo llegué allí, yo no me imaginé que iba a encontrar estos resultados y realmente fue el mejor laboratorio que pude obtener. Primero porque digamos que los roles de género están todavía muy bien definidos. Segundo, porque es una comunidad tradicional con relativamente poca influencia exterior. Su comunicación con otras, digamos con el interior del país es un poco difícil. Y encontré que hace 30 o 40 años las mujeres presionaron por relocalizar la comunidad alrededor de un pequeño colegio que se instaló en la zona. Ellas, pues digamos, hicieron eso bajo el imaginario de unas mejores condiciones de vida a través de la educación de los hijos.
Y esto implicó un reordenamiento espacial, y no solamente espacial, sino también de la tenencia de la tierra y del uso de la tierra en este área de estudio. Las decisiones y estrategias de las mujeres estructuraron los patrones de asentamiento y las dinámicas del uso. Imagínense que ellas iban y volvían y se demoraban como 3 horas llegando hasta el colegio hasta que decidieron quedarse allá. Y le dijeron a los maridos que si no iban y se llevaban la casa, ellas no iban a volver. Entonces los esposos tuvieron que desbaratar las casas, reubicarlas cerca del colegio, y eso hizo que, digamos, la transformación del espacio y los usos rurales cambiaran muchísimo, de manera que no pude haber escogido un mejor laboratorio. Para concluir, el reconocimiento de las dimensiones de género puede respaldar, y firmemente creo en ello, pues por los resultados que he obtenido, significativamente las iniciativas territoriales y desarrollo de forma más sólida para las comunidades, al reconocer sus paisajes y significancias, y asimismo permite proteger y apoyar la transferencia de conocimientos de la agricultura tradicional y por tanto la seguridad alimentaria, abriendo nuevos caminos para mejorar las economías basadas en los medios de vida tradicional. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias por tu atención. Que vayan culminando. Seguimos con la presentación desde Ecuador, con Geraldine Guerra. Ella nos va a presentar Mujeres Rurales, apuesta por la sostenibilidad de la vida. Les leo un poquito sobre Geraldine. Es activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres, es representante de la Red Nacional de Casas de Acogida para Mujeres que Viven Violencia y sus hijos e hijas, que agrupan a 9 casas de acogida en el Ecuador. También es vicepresidenta de la Fundación Aldea y es parte del equipo de Alianza para el Mapeo de Femicidios en el Ecuador, desde la sociedad civil. Además es parte de la Red Latinoamericana para el Registro de Feminicidios y Muertes Violentas por Razones de Género. Es consultora independiente para diversas organizaciones nacionales e internacionales. Se especializa en la investigación, acción social e incidencia social local y nacional en favor de una vida libre de violencia para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Tiene un diplomado en Migración y Desarrollo otorgado por Flaxo Ecuador y una licenciatura en Comunicación Social. Geraldina, bienvenida. Te damos paso pues para que nos comentes tu aporte, tu valiosísimo aporte, y pues mucha suerte. Bueno, buenas tardes con todas, con todos. Les saludo desde aquí, desde el noroccidente de Pichincha, los bosques húmedos del Chocó andino de Pichincha. Yo les voy a presentar, digamos, una reflexión, que no soy geógrafa, no sé si soy la única que no va a ser geógrafa en este espacio. Así que es una reflexión y una investigación cualitativa que hemos desarrollado desde Fundación Aldea, desde el año 2019, y que le apostamos a visibilizar las experiencias vitales de las mujeres rurales, ¿no?, en distintas partes del país. Como saben, las mujeres rurales representan más de 1/3 de la población mundial. En Ecuador representan casi el 50% de la población femenina, según el censo del 2010. Son las mujeres quienes labran la tierra y plantan las semillas que alimentan a todos y todas, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades, tienen un rol clave en el trabajo productivo y reproductivo, se enfrentan de manera directa a las consecuencias por el cambio climático y sostienen la vida a través de redes comunitarias que permiten un intercambio constante. Sin embargo, muy poco conocemos sobre las vidas de las mujeres rurales, sobre sus resistencias, sobre sus realidades. Muy poco conocemos sobre sus propias voces y sobre lo que dicen esas voces. Por eso, en el año 2019, Fundación Aldea inició una iniciativa denominada el Atlas de las Mujeres Rurales, con 4 casos de estudio en diversas partes del país. Un caso es en Manabí, la provincia de Manabí, en la costa, en Esmeraldas, también en la costa, y en Morona, Santiago y Pichincha. Este atlas buscaba recuperar las experiencias vitales de las mujeres. Como el Atlas es una iniciativa abierta, no se ha cerrado todavía, aun cuando ya lo empezamos hace un par de años, pero no está terminado y depende mucho de los recursos tanto humanos como económicos que dispongamos, ¿no? Pero está abierto para seguir contribuyéndolo, para seguir abonándolo. Hemos lanzado esta iniciativa para Fundación Aldea, es como una oportunidad para compartir, en donde queremos
enfrentar esta invisibilización de las experiencias de las mujeres en la ruralidad, que ha ocultado sus realidades, sus formas de vida, pero sobre todo su interacción para sostener la vida, para sostener las comunidades. En este proceso de construcción del Atlas, hemos sido testigos de las iniciativas personales y colectivas de las mujeres para defender su manera de estar en el mundo, su manera de concebir los territorios y también de defenderlos de distintas amenazas que las aquejan. Esto se inició con una metodología validada en la zona de pacto que queda en el noroccidente de Pichincha, justamente desde donde les saludo el día de hoy. Y se trata de una iniciativa de tipo cualitativo más que cuantitativo. Sin embargo, hemos aplicado varias herramientas desde la geografía, ya que en Fundación Aldea hay varias geógrafas que son parte de la fundación. Así que hemos intentado hacer como un enfoque cualitativo con herramientas geográficas. El objetivo principal del Atlas de las mujeres rurales ha sido recuperar y comprender todo lo que las mujeres nos fueron contando en los recorridos, en las entrevistas, en sus narraciones, ¿no? Cómo logramos mostrar lo que ellas nos dijeron con sus propias palabras, ¿no? Empezamos con algunos, dividimos digamos, esta aproximación con las mujeres rurales en distintas partes. Una era la información sociodemográfica, la otra todo el tema del trabajo y los medios o recursos para la vida, o los medios de vida, en donde incluimos el uso del tiempo, su participación e incidencia en la política, el acceso y uso al control de los medios de vida como la tierra, el agua, las semillas, y también hicimos una indagación respecto a sus percepciones y a sus vivencias sobre la violencia de género contra ellas, ¿no? Hasta el momento, como Fundación Aldea, hemos podido recuperar las experiencias de las mujeres en 4 sitios totalmente distintas. Una es en Pacto, que es una de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. La otra es en Agua Blanca, que es una comuna ancestral que habita dentro de un parque nacional Machalilla, que queda en el cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, en la costa ecuatoriana. El otro caso de estudio fue en la comunidad Playa de Oro, que está asentada en el río Santiago, cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, y que se ubica también en una reserva ecológica denominada Cotacachi Cayapas. Y finalmente logramos hacer una leve aproximación también con las mujeres del pueblo Shuar Arutam ubicadas en la Amazonía sur del Ecuador. En este momento voy a pasar a mostrarles una presentación. ¿Me esperan un momento? Que quería mostrarles también. No sé si ahí pueden mirar, ¿sí? Entonces, esta es un poco la experiencia del Atlas, de lo que hemos llamado en los 4 puntos que les había mencionado, en Esmeraldas, en Manabí, Pichincha y en Morona, Santiago, al sur de la Amazonía ecuatoriana. La idea del Atlas es visibilizar y reconocer el valor de la ruralidad, de las experiencias vitales de las mujeres. Y ahí está como la imagen de los 4 casos de estudio que lo hemos denominado así, o más de los 4 casos en los que hemos compartido la vida de las mujeres, ¿no? Desde con sus distintas formas, con sus distintas expresiones. Hemos logrado como Fundación Aldea contar con lo que nosotros llamamos un dashboard del Atlas de las Mujeres Rurales, sabiendo que son las mujeres quienes trabajan, cuidan y sostienen la vida. Y si ustedes miran en la pantalla, este dashboard nos permite identificar alguna información que logramos recuperar de las mujeres. Una, por ejemplo, es el tema del estado civil, como el estado civil de las mujeres, básicamente la mayoría están unidas por unión libre. Muchas se autodenominan como solteras en estos 4 sitios, no tomando en cuenta los 4 sitios, aquí están por colores, si lo pueden ver. Cuando les preguntamos sobre las afectaciones del territorio, impacto sobre todo, y en Morona, Santiago, las mujeres dijeron que es la minería la principal amenaza que afecta su forma de vida y que está afectando a sus familias y comunidades, pero también mencionaron otras amenazas como la deforestación, la contaminación del agua, la delincuencia, ¿no? Al preguntarles sobre violencia de pareja, también salió
Y sobre todo si ustedes miran en Pacto, 6 de cada 10, los 4 sitios, más de 6 de cada 10 mujeres dijeron que habían vivido algún tipo de violencia perpetrada por la pareja, lo que además, digamos, redunda en... y confirma lo que dice la encuesta nacional sobre violencia contra las mujeres en el Ecuador. Pero hoy día yo quería hacer mucho énfasis en Pacto, en el caso o en las mujeres de Pacto, porque quiero honrar la valentía de estas mujeres, de esta parroquia rural, que está más o menos a 2 horas de Quito, que están resistiendo hace más de 8 meses y están sosteniendo una resistencia, cerrando un camino, un paso para que salga material aurífero, porque están en contra de la minería y ellas creen que cuidar los últimos bosques quiteños es su misión de vida, ¿no? Para que se ubiquen mejor, para quien no conoce Pacto, si salen de Quito deben pasar la mitad del mundo y entonces ahí encuentran el camino a Pacto, apenas empiecen a oler a mandarinas, a naranjas y pasen el Museo de Tulipe también. Aquí se encuentran en Pacto los últimos bosques piemontanos del noroccidente de Pichincha, y estos bosques dividen a la parroquia en 3 partes, zona alta, zona baja y zona centro. En cada una de ellas viven mujeres diversas vinculadas a actividades productivas y reproductivas. Trabajan en la caña, en el café, en la huerta y en las labores de cuidado. Mantienen la comunidad pacteña en movimiento, pero además, y muy importante en este momento, en esta zona, defiende sus territorios de la minería y la contaminación. Ellas son activistas en favor de su tierra y aman profundamente al bosque en el que viven. En la zona centro están los negocios, ahí está como el casquito urbano, donde se encuentran los gobiernos parroquiales y todas las instituciones públicas, pero ahí es en el centro de Pacto donde se configura todo el tejido social, donde se hacen las ferias comunitarias y donde ha permitido que surja lo que yo llamo estas grandes mujeres que se llaman las 7 guerreras o se llama el comité cívico, en donde son 7 mujeres de más de 70 años que sostienen desde hace 30 años la defensa contra la minería, porque Pacto es una zona en donde hay asentamientos auríferos, en toda la parroquia, ¿no? Pero son estas 7 guerreras de más de 70 años quienes continúan al momento organizándose y organizando a todos los pobladores de Pacto. Y es por eso que les quería contar de este caso. Ellas dicen que están unidas, que hacen las cosas, que se comunican y que van a la huelga cuando sea. Ellas dicen así: en Pacto estamos mujeres, líderes que queremos que la parroquia esté bien, que prospere y sobre todo queremos defenderla de la maldita minería. Nosotros no vamos a parar, seguiremos la lucha. Somos como unas avispas, dicen ellas, que si nos topan, saltamos. Estas eran las palabras de doña Rosita, que ahora tiene 73 años y ella está defendiendo en la IE de la Victoria el paso del material aurífero aquí en Pacto, y se está batiendo ella junto a las otras mujeres contra los mineros. En la parte alta de Pacto hay algunas áreas de conservación, la que se denomina gracias a la declaración del sistema hídrico ecológico Pachijal, se le denominó área de conservación ecosustentable, y que también fue un esfuerzo y con mucho apoyo de las mujeres que se logró esta denominación desde el municipio de Quito en el año 2012. En esta zona existe una actividad muy fuerte de caña, por eso es que a Pacto se le conoce como la capital de la panela en el Ecuador y sobre todo de la panela orgánica. Y ahí son las mujeres, las paneleras mujeres, quienes ahora saben que si la minería entra a su territorio, pues se acaba su forma de vida, se acaba el recurso de la panela para poder vivir, ¿no? En esta zona viven muchos agricultores, familias, que son unidades y que de producción de la caña y de la panela, y que se comercializa a pequeña, mediana y a gran escala, porque incluso son exportadores de la panela, ¿no? Varias mujeres cuentan cómo durante años han lidiado con los mineros junto a sus hijas y cómo son ellas quienes han defendido en sus propias casas, con sus propias carabinas, como dicen, para defender la forma de vida que han elegido, que es sembrar la caña y elaborar la panela. En la parte baja de Pacto, en cambio, también se encuentran otras microcuencas de ríos, como el río Santa Rosa, Guaycuyauco, Sahuangal y Mashpi, que son muy importantes porque también están vinculados a los bosques piemontanos y que también son fuente de muchos medios de vida para la población. Y en esta zona, en la parte baja de Pacto, se ubica el área de conservación ecosustentable, lo que se denomina el ACUS, Mashpi, Guaycuyauco, Sahuangal.
Aquí existen 4 reservas de personas que durante años están trabajando para recuperar el bosque y para ver otra manera de mirar y de establecer la relación armónica con la naturaleza. Y ahí también son las mujeres las que llevan adelante este proceso y son ellas quienes están paradas ahí al pie de la lucha, luchando contra las grandes plantaciones de palmito que en esa zona había sido durante muchos años el predominio de la agricultura. En Pacto fue en esta parroquia donde nos hablaron de sus retos de la vida, de sus retos sobre el cansancio al final de la jornada y algunos datos, porque no les quiero cansar mucho, pero algunos datos que vimos y que me gustaría compartir es que más de 9 de cada 10 mujeres en Pacto en esta zona de Pichincha tiene hijos o hijas. De ellas, la mayoría tiene más de 3 hijos, un promedio de entre 4 y 6 hijos. Esto significa que conforman unidades extensos y que están a cargo de ellas también. Cuando les preguntamos sobre su ocupación, la mayoría respondió que se dedica a las tareas domésticas, seguida de las labores agrícolas y también de las actividades de comercio. Pero todas ellas, todas las mujeres con las que conversábamos, dijeron que por lo menos realizan 3 actividades que tienen que ver con el cuidado de otras personas, con trabajos agrícolas y con el comercio, pero también algo de ganadería. Dijeron también que se dedican al turismo y a la artesanía, pero eso es en menor escala. Cuando les preguntábamos sobre el trabajo remunerado o no remunerado, era muy interesante ver las respuestas y de cómo todavía el trabajo dentro de la casa no es considerado un trabajo. Tuvimos que indagar mucho más profundamente y detallar, por ejemplo, quién barre la casa, quién compra los alimentos, quién lava los platos, quién seca los platos, quién recoge la ropa, quién lava la ropa, quién ordena la ropa. Cuando hicimos ese desglose, pues la mayoría, 7 de cada 10, son las mismas mujeres quienes lo hacen. En algunos casos señalaron que sus esposos todavía le ayudan. Esto significa que todavía hay una noción y un estereotipo de género muy marcado de desigualdad, de que las mujeres se dedican solo al trabajo no remunerado y los hombres no lo hacen, ¿no? Lo mismo ocurrió con las actividades de crianza de corral y de animales menores. Son las mujeres las principales responsables en esta zona. Y algo que quería comentarles de este atlas que nos llamó muchísimo la atención porque además confirmó la encuesta del uso del tiempo elaborada por el INEC en Ecuador, es que en relación al uso del tiempo, las jornadas de las mujeres rurales, al menos en estos 4 grupos de estudio, superan las 70 horas semanales de trabajo. Y eso solamente tomando el tiempo de lunes a viernes, sin contar sábados y domingos. Eso significa que no solo es una triple, sino hasta una cuádruple jornada de tiempo, superando la media nacional del trabajo en el Ecuador. Aproximadamente en Ecuador el 20% del PIB se sostiene sobre el trabajo no remunerado, es decir, que el 20% de ese trabajo es de hecho por mujeres y en el campo y en el caso del campo así también es. De cada 100 horas de trabajo no remunerado, 77 horas están a cargo de las mujeres. Eso fue lo que nos dijeron en esta investigación. Cuando les preguntamos sobre las violencias vividas durante su infancia o si presenciaron violencias contra sus madres, una gran mayoría recordó e incluso rememoró con llantos y quiebres de voz la manera en que fueron tratadas cuando eran niñas o cuando sus padres fueron violentos. Y eso decían, eso es normal, para nosotros eso era normal. Nos pegaban mucho. Entonces se trata de mujeres que han crecido en entornos violentos, pero aún así al día de hoy, en la actualidad, están cuidando sus comunidades y quieren sostener sus comunidades. En su vida de pareja también se percibió también que hablan muy poco de estos temas de la violencia, no quieren todavía nombrarlos, pero el silencio otorga mucho y nos dijo y nos evidenció que existe entre las mujeres rurales todavía mucho recelo, mucho silencio de hablar de este tema, ¿no? Cuando les preguntamos sobre sus territorios, nos dimos cuenta que la minería es algo que les afecta en esta zona, tanto en Pichincha como en Morona, Santiago. En Manabí, en Agua Blanca, más bien les preocupaba mucho el tema de la contaminación del agua y el acceso al agua y el acceso a recursos para poder sostener la vida, ¿no? Así que bueno, en términos generales, de esto se trata el atlas. Les voy a volver a compartir la pantalla en este momento porque quiero que conozcan algunas de ellas. Y Andrés, te voy a pedir que en 2 minutos podamos mostrarles el video para que ustedes mismos y ustedes mismas las escuchen. Ahí están las paneleras, las hermanas Cando a su izquierda y a la derecha la productora de café de la finca El Paraíso. Ahí tenemos 2 de las 7 guerreras que defienden el territorio el día de hoy, que tienen más de 70 años y que todavía lideran
la lucha antiextractiva. Y aquí está lo que pasa actualmente, que hemos vinculado con el Atlas a lo que se denomina el Frente Antiminero de Pacto, en donde son las mujeres, como ustedes ven, quienes están en primera línea. Ya llevan más de 8 meses custodiando, porque no dejan salir 3.500 sacos de material aurífero, y están luchando contra esa minera, la Melina Changó, y se están exponiendo sus vidas y las de sus familias, pero lo hacen porque saben que no hay otra manera de defender su manera de vida. Andrés, no sé si quisiera que escuchen sus propias palabras en unos pequeños fotoaudios que duran menos de 1 minuto. Por favor, ¿puedes ponernos, Andrés? Mi mensaje para todas las mujeres, no solamente rurales, sino también urbanas, les diría a nivel mundial, que miren, que den gracias que nosotros las campesinas vivimos aquí en nuestro sector, en nuestras tierras, y gracias que por nosotros viven, por nosotros se alimentan, porque ¿qué sería si no los supermaxis no producen lo que produce nuestra madre tierra? Y que defendamos pues nuestros campos, porque gracias a los campos tenemos nosotros el agua, el aire y los productos. No nos dedicamos solamente al hogar como lo hacen las mujeres urbanas. Muchas mujeres, especialmente mire aquí no hay hombres, aquí hay mujeres que nos hemos puesto al frente de muchos problemas, no solamente del tema minero. Ahí estaban oyendo a Silvia, una de las 7 guerreras, y no sé si podemos terminar con Flor, que es las mujeres jóvenes, también tienen mucho que decir. Lo que me hace estar aquí frente a todo esto con pie de lucha es pues igual el campo, igual salí a Quito a trabajar y quiero hacer algunos proyectos aquí o sea, no es, o sea, es aquí, estar aquí, cuidar lo que tenemos. Entonces, porque nosotros damos de comer a la ciudad, como quien dice, y sí salir a la ciudad, pero estudiar y regresar aquí al territorio, a seguir con la lucha. Lo que me hace estar aquí. Bueno, ahí creo que escuchamos al final un poco recortado, pero quiero terminar con estas palabras de Flor Andagoya, que es una mujer joven, lideresa también de Pacto, y que ella fue a Quito, fue a la capital a estudiar, pero ella volvió porque se dio cuenta que el campo, que es en el campo donde ella como mujer podía aportar al desarrollo del país y no solo de su comunidad, ¿no? Así que les dejo con esos dos voces tan bonitas que hemos escuchado, con los fotoaudios que son parte del Atlas de las Mujeres Rurales. Muchas gracias. Geraldina, muchísimas gracias. Súper interesante y súper importante es resaltar, visibilizar las narrativas de las mujeres, en este caso las mujeres rurales, porque tienen base en conocimientos que paulatinamente se van perdiendo. Estos conocimientos cargados de prácticas, cargados de sabiduría, ¿no? Entonces, qué lindo que lo hayas descendido en este ejemplo de las 7 guerreras. En lo particular me encantaron los fotoaudio dijiste, ¿no? Y bueno, sí, también resaltar pues cómo las mujeres tenemos como eje transversal la economía del cuidado. Estamos dentro de esta economía del cuidado. Trabajo no remunerado. Muy interesante, Geraldine. Muchísimas gracias. Damos paso a la siguiente exposición, que está a cargo de Yuri Sandoval Montes desde Bolivia. Bienvenido. La exposición se llama Tierra, Territorio y Desarrollo Rural en Bolivia. Antes de leer un poquito sobre Yuri, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas en el chat de participantes. Al final de las exposiciones se dará paso a la respuesta de sus inquietudes y a los ponentes que tienen 20 minutos, ya faltando 7, yo les hago un recordatorio. Disculpen la interrupción. Empezamos pues con Yuri. Doctor en Ordenación de Territorio y Medio Ambiente por la Universidad de Zaragoza, diploma en Estudios Avanzados, es máster en Análisis Geográfico Regional por la misma universidad, es magíster en Desarrollo Sustentable de la Universidad NUR e ingeniero geógrafo de la Universidad Mayor de San Andrés, profesor emérito e investigador en UMSA, docente de maestrías, es docente en maestrías de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección en Ciencias de la Tierra, Geopolítica de Recursos Naturales, Desarrollo Social, Ciudadanías, Trabajo e Igualdad Social, Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana. Es decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Geológicas, director del Instituto de Investigaciones Geográficas
y consultor en planificación territorial. También ha trabajado en el Ministerio de Planificación de Desarrollo. Sistema Único Nacional de Información de la Tierra, director de información en la Superintendencia Agraria, consultor del proyecto de desarrollo de comunidades rurales del Banco Mundial. Ha trabajado en gestión integral del riego en el PNUD, en apoyo sectorial al Plan Nacional de Cuencas, Cooperación Técnica Alemana, GIZ, miembro Comité de Editorial Revistas Perspectiva Geográfica, Punto de Vista, entre otras. Tiene premio al Gran Maestro en grado en Franz Tamayo. Ha trabajado también en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tiene también una medalla al mérito de docente destacado honorable de la Cámara de Diputados y tiene otra medalla de distinción al docente destacado UMSA. Es expositor y profesor invitado en Laos, Rumania, Polonia, España, Cuba, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. Y es autor de diversas publicaciones. Yuri, muy buenas tardes, bienvenido. Y empezamos pues con tu exposición, tu intervención, Tierra, Territorio y Desarrollo Rural en Bolivia. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla en primera instancia y quiero presentarles este tema que tiene que ver con la tierra, territorio y desarrollo rural, como bien lo dijo Ana. Vamos a comenzar hablando un poquito de la economía nacional, que estaba basada principalmente en lo que era en el pasado la minería e hidrocarburos, pero en este último periodo se ha ido desmoronando y se ha ido apoyando más en las actividades agropecuarias, que en realidad serían el actual sustento de lo que es el desarrollo rural en nuestro país y donde me voy a apoyar un poquito más para hacer la presentación. Hemos visto también cómo ha ido disminuyendo este tipo de actividades a través de lo que ha sido el análisis del Producto Interno Bruto. Y para la presentación y para el análisis de este espacio me voy a apoyar en el término formación ecológica social que ha acuñado Milton Santos a partir de lo que es justamente ese análisis del periodo histórico que nos permite comprender las realidades de cada una de las sociedades específicas, en este caso la sociedad boliviana. También voy a hablar un poquito de lo que es el territorio para que podamos rememorar, digamos, la definición de Maribón Lebert, que nos habla de esa porción de superficie apropiada por un grupo social para asegurar la reproducción y satisfacción de las necesidades vitales y en ese sentido tomar en cuenta lo que son las funciones del territorio que señala Brunet, principalmente las de apropiación y explotación. Podemos ver que Bolivia es un país multidiverso, pluricultural y multilingüe, por eso es que actualmente somos un estado plurinacional de Bolivia, debido justamente a todas estas plurinacionalidades presentes, que no solamente son de tierras altas, se nos conoce como país altiplánico, un país que es andino, pero solamente un 30% del territorio es andino, y tenemos prácticamente el 70% que es amazónico. Tenemos en esta porción lo que es las llanuras del Beni, las llanuras de Santa Cruz, el Chaco, los Yungas, es decir, tenemos una diversidad que puede apreciarse en este perfil y que configura una realidad territorial muy interesante, dispar, por supuesto, porque en principio toda esta región que estoy señalando, que era la zona del altiplano y la zona intercordillerana, ha sido el sustento de la economía boliviana a partir de lo que ha sido la explotación minera. Actualmente estamos apoyados en la explotación hidrocarburífera y también agropecuaria a partir de lo que ha sido la marcha hacia el oriente y hacia el norte, así se lo denominó, a partir de lo que ha sido mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, o en realidad en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega una misión de Estados Unidos que es liderada por Wilhelm Bolkham, que se llega a conocer justamente con el Plan Bohan y que identifica estos escenarios como las áreas para el desarrollo agroindustrial y agroproductivo de Bolivia y desapegándonos un poquito de lo que era esa anterior explotación minera que les comentaba. La tierra en Bolivia estaba en manos, hasta antes de la década del 50, estaba en manos de patrones feudales y apoyándonos en lo que ha sido justamente la Revolución Mexicana, ¿no? Donde el lema era la tierra era para quien la trabaja, comenzaron a surgir manifestaciones de los propios indígenas y campesinos que no estaban de acuerdo con esto y generaron una presión que obligó al gobierno de esa época, liderado por Víctor Paz Estenssoro,
a promulgar la ley de la reforma agraria, pero siendo obligado prácticamente porque esas insurrecciones ya se iban a entrar a las ciudades, se iban a comerse al gobierno prácticamente. En ese sentido es que se vio obligado y tuvo que ceder, pero fue una sesión un poco injusta, vamos a decir, y lo que hizo es revertir estas ex haciendas, territorios de ex hacienda, no sé cómo puedo eliminar esta barrita de acá, ¿no? Territorios de ex haciendas que justamente se las devolvieron a los comunarios, especialmente en tierras altas, lo que les decía el occidente, el altiplano, a favor de proindiviso, es decir, para que estos comunarios entre ellos puedan utilizar la tierra, pero sin darles un título de propiedad individual, comunal, etcétera, lo que perjudicó y hoy en día pues ha llegado incluso a convertirse en una especie más que minifundio de surcofundio, porque con el paso de los años, pues han tenido que ir heredando a sus hijos y a los hijos de sus hijos simplemente surcos. Y eso ha generado un proceso migratorio muy fuerte hacia las ciudades, conjuntamente el año 85, con lo que ha sido la relocalización de las minas, cayó el precio de los minerales a nivel internacional y por lo tanto la gente comenzó a migrar a las ciudades para buscar nuevas fuentes de ingresos económicos. Bueno, pasando. Una segunda ley de reforma agraria, un segundo proceso de reforma agraria se dio el año 1996 con la ley denominada INRA del Instituto de Reforma Agraria, donde se pretendía justamente revertir esos temas de minifundio o, digamos, garantizar el acceso a la propiedad agraria. Y en ese sentido es que desde el año 96 hasta la época actual, por ejemplo, no se ha logrado consolidar este proceso y estamos hablando prácticamente de casi 25 años o 26 años y lastimosamente todavía no se ha logrado toda la titulación como un verdadero proceso de reforma agraria, ¿no? Ese término reforma agraria significa justamente una modificación en los procesos de explotación de la tierra y no solamente un tema de distribución de la propiedad agraria más equitativa, que tampoco se lo hizo, ¿sí? Especialmente en las tierras altas donde se generó un proceso muy facilón, podemos decir, en términos de titular colectivamente muchas propiedades agrarias, especialmente a los pueblos indígenas, que después vamos a hablar de este colectivo. Y en el caso de las tierras bajas, pues se aprovechó justamente esa marcha hacia el oriente con financiamientos para promover el acceso a esta propiedad agraria a a los latifundistas, porque se dieron grandes extensiones, como es una zona de sabana, de gran superficie, pues se dio esa posibilidad y ahí se generaron grandes propiedades latifundiarias, al contrario de lo que estaba dándose de minifundio y surcofundio en tierras altas. Quiero hablar un poquito de mujeres. No soy especialista en el tema de género. Me pusieron en la mesa y me pidieron también que hable de este tema, que me parece súper importante. Me he sentido bastante identificado con las exposiciones anteriores que son respecto de la mesa y comentarles al respecto que esta ley de reforma agraria, la segunda ley de reforma agraria, si algo ha tenido de bueno es que justamente a raíz de la imposición de los financiadores de este proceso, que era la cooperación internacional, es que han incidido fuertemente en que los procesos de titulación estén orientados principalmente hacia las jefas de familia, ¿sí? Porque en algún momento dado el que se iba era el jefe de familia, el varón, se iba a trabajar a las ciudades y muchas veces no volvía o algunas veces moría, por ejemplo, y la tierra pues se les era confiscada, se devolvía a lo que es el tema comunal y muchos otros aspectos. Entonces, por un lado, se han dado fuertes procesos de capacitación. Por ejemplo, aquí está la Fundación Tierra, que es una institución que trabaja mucho en este tema y me ha apoyado en mucha bibliografía de ellos para desarrollar esta presentación también, y unas cartillas en las que se les daba justamente cuenta de los derechos y los deberes que tenían las jefas de familia. Y aquí también quiero hacer referencia a que en muchos casos cuando el varón abandona el hogar es que ellas tienen que asumir, además de los roles reproductivos y productivos, es decir, trabajar la tierra al margen de la familia, etcétera, tienen que asumir roles de gestión, es decir, asumir cargos que me parece muy bien, ¿no? En representación del jefe de familia y se van convirtiendo en lideresas, es decir, se está recuperando mucho esos roles, ¿no?
aunque todavía tenemos una asignatura pendiente como país, principalmente en cuanto a lo que es estos temas de violencia contra la mujer, feminicidios, etcétera, que no se ha avanzado mucho, pero por lo menos en los temas de titulación sí, y tenemos mucho que trabajar todavía como Estado en ese sentido y concientizando además a las generaciones futuras, a las generaciones actuales, para que puedan asumir justamente esos derechos, ¿no? Aquí podemos mostrar un poquito también lo que les decía, cómo cambia la estructura de la tenencia de la tierra. Aquí se habla del minifundio, la gestión territorial, la segunda reforma agraria, cómo ha ido de lento el proceso de saneamiento de la tierra que les había ido comentando en este sentido, principalmente el mostrarles cómo en algunos lugares pues es muy difícil trabajar grandes superficies de la tierra debido a la estructura, a la topografía, especialmente de tierras altas y además a las condiciones climáticas y muchos otros de estos aspectos, ¿no? Por eso es que se ha decidido hacer la marcha hacia el oriente que les comentaba y hacia el norte. Y en este caso se ha visto también que estas posibilidades han facilitado que manos extranjeras se hagan de esta superficie, incluso a veces a título gratuito en primera instancia, a partir de lo que fue esta posibilidad con la primera reforma agraria de marchar hacia el oriente. Y en ese sentido es que muchas de las superficies latifundiarias ha pasado a manos de extranjeros. El único requisito era que no se encuentren a 50 kilómetros de la frontera, y cuando ya se empezaron a colocar algunas restricciones al respecto, es que buscaron métodos o formas para hacerse de esta tierra, como casarse con una boliviana, por ejemplo, y así asumir la nacionalidad, ¿no? Entonces, se le ha buscado una serie de posibilidades para hacerse de esta tierra en detrimento de los pequeños y medianos productores de Bolivia, que son los que en definitiva pues han salido perdiendo porque no han podido acceder a esto, ¿no? La idea era que al llegar estos extranjeros puedan traer maquinaria, tecnologías, nuevas técnicas de producción agrícola, etcétera, que si bien en algunos casos sí se han dado, no ha sido el tema general. Y como les comentaba, también ha habido un cambio en lo que ha sido digamos, el crecimiento demográfico en nuestro país, que si bien hasta la década del 50 era un 26.2% urbano, con ese tema de migraciones que se dio con las relocalizaciones que les comenté y todo ello, pasó prácticamente a un 70% que actualmente es urbano, y lo contrario ha sido en el área rural, que de un 70% en la década del 50 al 2012, que es el último censo, ha disminuido al 30% y se está produciendo justamente ese vaciamiento del área rural. En algunos casos están dejando sus comunidades, pero en otros mantienen doble residencia, es decir, tienen la propiedad rural, que la trabajan, la siembran, se van a las ciudades, generan economía, vuelven a las comunidades a cosechar, etcétera, y de esa manera es que tratan de mantener sus propiedades agrarias rurales, ¿no? Y esto se ha visto en estos censos. Hablando de los censos, al año ya vamos a tener un próximo censo de población y vivienda que nos va a retratar la actual fotografía de la población del país. Pero esto ha significado también un detrimento en contra de las áreas urbanas donde residen estas poblaciones, porque la exigencia de los líderes o representantes comunales es que vuelvan para la época del censo a las comunidades para hacerse censar ahí, ya que eso significa la asignación de recursos de coparticipación tributaria para proyectos de desarrollo, etcétera, en detrimento de las áreas rurales que cada vez se están saturando más de población, ¿no? Entonces, eso también se tiene que pensar en cierta medida cómo modificar las preguntas del censo para hablar de esa doble residencia. Y entonces podemos ver acá en algunos estudios que ya se comienza a hablar de lo que es multiactividad como una estrategia económica campesina, es decir, que ya les decía, dejan sus propiedades agrarias, no las abandonan, sino que las dejan al cuidado de los dirigentes comunales y se van a las ciudades a generar recursos económicos, trabajando principalmente en el sector terciario de la economía,
Entre paréntesis, también debo decir que las ciudades actualmente se han saturado de lo que es el contrabando, gente que vive de una economía informal, una de las economías informales más grandes del planeta, la que se está llevando a cabo en las ciudades de Bolivia, ¿no? Y con esos recursos que ellos ganan, prácticamente vuelven y subsidian la producción agraria, especialmente en el lado del altiplano, ¿no? Yuri, Otro 7 tema minutitos importante, tienes, perdón. 7 gracias, ¿no? minutitos. Perfecto. También podemos hablar que muchos de estos productores agrarios, les hablaba de lo que era el minifundio, han cambiado y aquí hay esta noticia interesante que dice del minifundio al minibús, ¿verdad? Que es este pequeño sistema de transporte, estos son los minibuses que se utiliza mucho para trasladar gente tanto en las áreas urbanas como de las áreas urbanas a las áreas rurales. Entonces, han generado economía para adquirir estos vehículos y complementar lo que es la actividad rural con este tipo de actividad de transporte también, ¿no? Que también está dentro del sector de la economía informal. Bueno, y hablando ya de lo que son las tierras bajas, un poco lo que les comentaba era justamente que se ha comenzado a trabajar muy fuertemente en estos escenarios. De hecho, este es vamos a decir, el futuro agrícola de Bolivia que está dándose en este espacio que es Santa Cruz principalmente, se llama el Norte Integrado de Santa Cruz, con una serie de parcelas latifundiarias en primer lugar. Aquí podemos ver cuáles son los principales deforestadores, que es uno de los problemas ambientales. Bueno, en realidad una serie de diferentes tipos de usos de la tierra que vienen dados por diferentes usuarios que van desde la propiedad agrícola, agrícola extensiva, tenemos también los colonizadores que decíamos, también tenemos menonitas que están presentes acá, ganadería intensiva también que se está dando en la parte del norte, un poco en Santa Cruz, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ha cambiado de una economía más de carácter minero al principio en este sector a una economía de tipo agropecuario, pero agropecuario de orden primario, vamos a decirlo, porque no se genera valor agregado, sino que se exporta directamente lo que es la carne, la soya, etcétera, y prácticamente con esa fuga de capitales, porque los que detentan la mayoría de la superficie agraria, como les decía, son extranjeros, ¿no? Con capitales extranjeros. Uno de los logros que se ha generado en ese gobierno ha sido el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas originarios campesinos, que, como les decía, se les ha titulado las superficies que ellos han demandado para recuperar sus territorios ancestrales, pero lastimosamente estos títulos son títulos colectivos, al igual que se hizo en esas haciendas de proindiviso que les comentaba antes, donde son títulos para toda la comunidad indígena, el pueblo indígena, y ellos no tienen derecho de a hipotecarlo, por ejemplo, o de buscar créditos a partir del territorio, son intransferibles, imprescriptibles, etcétera. Entonces, como que ha sido una especie de candado a estos pueblos indígenas para que, digamos que no puedan negociar sus tierras, pero tampoco tienen ellos posibilidades de acceder a unos préstamos o unos créditos para su economía. También tenemos 23 millones de hectáreas donde o 23 millones, claro, de hectáreas de las 110 que tenemos a nivel nacional, que son áreas protegidas y lastimosamente estas están siendo vulneradas a partir de las últimas leyes porque se ha visto una serie de problemas que están atravesando estas áreas protegidas en términos de lo que es, por ejemplo, asentamientos ilegales, deforestación, colonizadores, zonas que están siendo exploradas, minería, perdón, hidrocarburos que están comenzando a explorar en estas áreas con fracaso, como el área de del Yiquimuni, que se dio cerca del Parque Nacional Madiri, por ejemplo, la cacería ilegal, comentaba una de las expositoras antes lo que es la minería ilegal aurífera, con el uso del mercurio, que también se da en estos lugares muy fuertemente, y vemos que hay una amenaza a vista y paciencia del gobierno de lo que son estas áreas protegidas, que hay un texto que sacó el expresidente García Linera que dice Geopolítica de la Amazonía, que se burla de lo que es IRSA, pero sin embargo es una excusa muy interesante
interesante para avasallar una de las áreas protegidas centrales de nuestro país, que viene a ser el Parque Nacional Isiboro Sécure, que han debido ver ustedes que se está construyendo una carretera que está queriendo partirlo a la mitad con este sector muy avasallado por lo que es el sector cocalero, ¿no? Ahí vemos donde se está introduciendo lo que es la coca, el crecimiento de la coca, la exploración de las áreas protegidas en cuanto a lo que es la minería, ¿sí? Ahí tenemos todas las concesiones que se están dando a nivel de la minería. Tenemos bosques también que están siendo amenazados. Voy a ir pasando un poco rápido ya para ir concluyendo. Se hizo una cumbre agropecuaria el año 2015, donde se determinó pues incrementar el área agropecuaria de nuestro país con la identificación de escenarios donde tenía que incorporarse numerosas cabezas de ganado, vacuno, ovino, bovino, etcétera, y un avasallamiento a las áreas protegidas que se han venido dando pues bastante significativo. De hecho, ahora también estamos con una serie de quemas en el sector de la chiquitanía para ampliar la frontera agrícola que está poniendo en riesgo toda nuestra biodiversidad, ¿no? Vemos que la agricultura boliviana está también entre una de las menos productivas de los países vecinos, ¿sí? Hay proyectos de hidroeléctricas que están amenazando a nuestro territorio. Las quemas, ya habíamos dicho, cómo están asignando tierra a los acólitos del partido político el año 2019, que fue lo que hicimos esta radiografía del espacio, ¿no? Cómo ha evolucionado también la superficie y la producción agrícola, principalmente para la agroindustria, para la exportación, para biocombustibles, etcétera, más que lo que es para cubrir la seguridad alimentaria. Con esto voy terminando. La superficie sigue estando en manos de los grandes productores, de los latifundiarios, pese a que se ha reducido la superficie latifundiaria de 10.000 a 5.000 hectáreas, pero siguen ellos con palos blancos, estando con ese tipo de tentando la superficie agraria. Ya como conclusiones, para ir cerrando, vamos a decir que estos procesos de dotación de tierra con las reformas agrarias no ha resultado, no se han logrado los plazos para regularizar la propiedad agraria, tampoco se ha revertido el latifundio ni transferir la propiedad agraria a pequeños y a medianos productores agrícolas. La reforma agraria juega un rol fundamental del Estado y no ha tenido la capacidad de aplicar de manera efectiva esos principios que realmente tienen que ver con la reforma agraria, dejándose seducir por grupos de élite que son los que pueden adquirir esta superficie agraria. Otro tema ha sido, ya lo comenté, el de extranjerizar la tierra. No voy a profundizar al respecto y decir simplemente que se pueden hacer muchas todavía modificaciones para recuperar y proyectar el sector agropecuario nacional, pero esto tiene que ser en beneficio de los medianos y los pequeños productores principalmente, ¿no? Con esto termino, solamente invitarles cordialmente porque esta pequeña parte que les he presentado está siendo publicada y presentada mañana en un libro de geografía rural latinoamericana que está llevándose a cabo por la Universidad de Río de Janeiro, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yuri. Nos diste en 20 minutos una explicación bastante completa de la compleja dinámica económica de Bolivia. Sí, totalmente desmitificando desde un inicio que no solamente es el altiplano, ¿no? Entonces, tomar en cuenta pues todos los paisajes, todas las territorialidades también, el manejo espacial de las diferentes regiones de un país es súper importante como para comprender en realidad pues lo complejo de esta dinámica económica. Muchas gracias también por esa referencia hacia la situación de las mujeres rurales. En lo particular, es grato saber que se les está un poco ayudando desde el gobierno de Bolivia para su titulación. Estás dejando un poco sobre la mesa el tema de la migración masculina hacia las grandes capitales, hacia las ciudades, por trabajo generalmente, ¿no? Que es un tema, yo creo que a nivel regional, súper, pues sí, coyuntural, ¿no? Eso, y bueno, pues vamos a esperar más adelante para que nos contestes algunas preguntas. Muchísimas gracias, Yuri. Ahora damos el paso a nuestra última panelista. Ella es Erika Luna, desde México. Su ponencia es ¿por qué son importantes los datos de género para alcanzar la seguridad alimentaria?
Antes de comentarles sobre Erika, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat de participantes después de que Erika nos comente su intervención, pues se dará el paso a las respuestas de sus cuestionamientos. Y también, pues, Erika, recordarte que son 20 minutos y antes de finalizar, unos 7 minutos antes, yo te interrumpo un poquito para darte a conocer el tiempo. Erika es licenciada en Ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es estudiante de maestría en el Instituto de Recursos, Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de British Columbia. Sus intereses de investigación se centran en entender la seguridad alimentaria desde múltiples perspectivas, usando la ciencia de datos. Su tesis de maestría está enfocada en los cambios y patrones de diversidad de cultivos en la agricultura mexicana. Erika es también fundadora de Damusa, Datos Abiertos sobre Mujeres para la Seguridad Alimentaria, el cual es un proyecto que busca impulsar la colecta, análisis y visualización de los datos de género en los sistemas alimentarios en México. Muchísimas gracias, Erika. Y pues sí, tienes ahorita pues 20 minutos para tu exposición y gracias pues por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación a este seminario que ya lleva lleva desde la semana pasada, hicimos la primera sesión y creo que ha sido muy enriquecedor escuchar las ponencias de todos los compañeros. Déjenme presentar. Ok, creo que ahí se ve bien. Y bueno, mi ponencia hoy se titula ¿Por qué son importantes los datos de género en los sistemas alimentarios? Bueno, como ya me presentaron, yo ahorita soy estudiante de maestría en la Universidad de British Columbia, pero también soy fundadora del proyecto Damusa, que significa Datos Abiertos sobre Mujeres en Sistemas Alimentarios, y es más sobre este proyecto que nace desde, pues es más desde la sociedad civil, cómo estamos viendo nosotras la importancia de colectar estos tipos de datos en los sistemas alimentarios. Entonces quiero empezar primero porque se imaginen en su mente qué piensan cuando leen estas dos palabras, trabajadores agrícolas. Cuando pensamos en trabajadores agrícolas, ¿en qué piensan inmediatamente? La imagen en su mente es una mujer o un hombre. Tendemos a pensar en que campesinos y agricultores son hombres, pero en gran parte del mundo la cara de la agricultura es de las mujeres. La mayoría de las mujeres económicamente activas en países del sur global trabajan en la agricultura. Sin embargo, obstáculos asociados con su género, como el pobre acceso a la tierra, financiamiento, entrenamiento y educación, buenas y justas condiciones de trabajo y trato igualitario, ponen a las mujeres agricultoras en una desventaja significativa antes de que siquiera puedan plantar una semilla. La FAO calcula que el 80% de los alimentos en el mundo son producidos por la agricultura familiar. Pero cuando pensamos también en la agricultura familiar y cómo está compuesta esta agricultura, visibilizar el trabajo que las mujeres hacen para que también los programas y apoyos que se dedican a ellas pues realmente funcionen. Entonces, pues de lo que pensamos desde el proyecto de Damusa es que un análisis crítico de las cadenas de valor, especialmente en el ámbito rural, integra los papeles que las mujeres ocupan como trabajadores agrícolas o como integrantes de formas asociativas de producción, con aquellos que ocupa en la casa y en la familia y que pues, son absolutamente necesarios, pero comúnmente invisibilizados en la producción agropecuaria. Entonces, ahorita me he enfocado un poco en la parte rural, pero solo quiero resaltar que cuando hablamos de datos de género en sistemas alimentarios nos estamos refiriendo a toda la cadena. Y en este esquema representamos más o menos cómo funciona esa dinámica. Entonces, pues empezando con los sistemas que influyen en los sistemas alimentarios. Los sistemas alimentarios pues son sistemas complejos, altamente interconectados, que pues obviamente se influyen por el ambiente, la sociedad y los sistemas económicos, pero también por el sistema patriarcal. Y pues
reconocer esto también nos hace reconocer la diversidad de actores que hay dentro de los sistemas alimentarios, desde mujeres, hombres, hasta personas que se reconozcan como no binarias, y también las niñas y niños que participan en las actividades de los sistemas de producción. Y también, bueno, los sistemas alimentarios tienen también diferentes fases, como mencionaba, ahorita nos hemos enfocado un poco más en la ruralidad y en la agricultura, que es más perteneciente a la fase de producción, pero pues un sistema alimentario está compuesto por la fase de producción, la fase de transformación, de distribución, de preparación y de consumo. Y es justo lo que queremos, importante resaltar, cómo las mujeres influyen y participan en cada una de estas fases. Aquí hay algunos ejemplos de las actividades que se llevan a cabo en estas fases y pues justo pensar cómo es que las mujeres participan. Entonces, por ejemplo, en la parte de producción, pues hay varias actividades como el arado y el abono, la siembra, el riego, el cultivo, el manejo de plaga, las cosechas, y pensar como no solo en mujeres en general, sino también pensar en cuáles son las características y el contexto de esas mujeres, si son mujeres indígenas, si son mujeres que se identifican de alguna otra manera, y pensar también como los conocimientos que llevan no solo por el hecho de ser mujeres, sino por los roles que se les han implantado y que por lo mismo tienen igual y más conocimiento que los hombres, no sé, en referencia como a plantas medicinales o igual dentro de la siembra de cultivos, qué tipo de conocimientos poseen ellas por el rol que tienen en este sistema. Pasando a la siguiente parte de este esquema, que es la seguridad alimentaria, pues justo todas estas actividades y durante cada una de estas fases, el acceso a cada una o la disponibilidad y acceso a cada una de estas fases, pues es justo marcada o diferenciada por el género. Las mujeres pues van a tener un acceso diferenciado a recursos como son el agua, la tierra o subsidios, solo por el hecho de ser mujeres. En cuestión de transformación, pues igual van a tener un acceso diferenciado a espacios que estén adaptados para poder transformar los mismos productos, pues también hay un acceso diferenciado en el acceso a mercados, que como mencionaba antes, pues el acceso a mercados locales o a mercados más competitivos a nivel nacional e internacional. En términos de preparación, también esto nos referimos al acceso que tienen a una alimentación saludable y el tiempo que también que tienen para dedicar para pues, poder preparar alimentos con alto nivel nutricional. Y finalmente en el consumo, pues también el poder adquisitivo que puedan tener pues, para tener acceso a alimentos de calidad. Y entonces, o sea, toda esta parte del diagrama se puede concluir de forma, o la forma en la que pensamos en todo este sistema, que está lleno de actividades y diversos actores y diversas fases, pues la forma en la que podemos extraer información que nos ayude justo a visibilizar mejor a las mujeres es a través de los datos de género. Y los datos de género, en resumen, no solo son datos, no solo son números, sino que son datos tanto cuantitativos como cualitativos. Son datos que se analizan desde una perspectiva feminista. Son datos que al colectarlos, analizarlos y visualizarlos nos invitan también a repensar los binarios y las jerarquías que establecemos al colectar los datos. Porque, pues, colectar los datos entre diferenciar solo sexo como masculino o femenino, pues es solo una forma de capturar o de clasificar los datos, pero pueden existir otras clasificaciones que también integren a personas no binarias. Los datos de género también nos invitan a cuestionar quién tiene el poder y quién no, quién tiene, como decía, acceso a todos estos recursos y quién no. Obviamente nos invitan a considerar el contexto y el contexto en todos los niveles y obviamente el contexto local y sobre todo en los ámbitos rurales. Y pues finalmente hacer visible la mano de obra de las personas que trabajan en cada una de estas fases. Y bueno, con los datos de género, pues justo la idea es cerrar la brecha de género que existe en cada una de estas fases.
En la parte de producción, pues los datos de género nos pueden ayudar a entender y promover oportunidades a las mujeres para lograr acceso a mercados de información. En la parte de procesamiento también nos pueden los datos a apoyar a asistir a las mujeres productoras en la compra de equipos para procesar en mayor cantidad y también incluso en calidad. En términos de comerciantes y exportadores, pues asistir a las mujeres a tener movilidad y dejar de lado barreras sociales. En términos de acceso a mercados locales e internacionales, pues también incentivar la asociación de empresas lideradas por mujeres y que pues justo puedan tener un mayor involucramiento en este ámbito. Hablando un poco más a profundidad de qué son los datos de género, pues primero que nada vamos a hablar de qué no son. Los datos de género no son lo mismo que estadísticas de género, no solo son iguales a números. Eso es tal vez algo que asumimos muy comúnmente sobre que los datos son iguales a números o estadísticas o a cosas cuantitativas, cuando los datos pues también pueden ser cualitativos y también se pueden capturar en términos de experiencias. Y creo que esto igual es algo muy común y que damos por hecho desde las ciencias sociales, pero lo que quiero recalcar aquí es que pues esto también no es un proyecto desde la academia, sino es un proyecto fuera y que en la academia y en las ciencias sociales, a pesar de que se reconoce la importancia de tener datos tanto cuantitativos como cualitativos, creemos que no es algo que se crea en el mundo fuera de la academia. Y pues eso tiene distintas implicaciones. Los datos de género también no significan datos sobre mujeres, tampoco son lo mismo que datos desagregados por sexo, sino que los datos de género reflejan las cuestiones de género al colectar y presentar la información. Y comúnmente se usa el sexo como clasificación primaria, pero nuevamente se podría usar otro tipo de clasificación. Los métodos de colección deben de tomar en cuenta el sesgo proveniente de estereotipos y factores sociales y culturales y pues reconocer quiénes son las personas que están colectando estos datos y los sesgos que pueden traer consigo. Y finalmente que los datos de género de calidad requieren del entendimiento sobre cómo manejar estos sesgos relacionados con el género durante todo el proceso de investigación. Y pues bueno, o sea, los datos de género, con todo esto que ya hemos definido, eventualmente son los que servirán a tomadores de decisiones, a diseñadores de programas sociales y de políticas públicas y también a movimientos sociales, que pues todos estos diferentes actores finalmente basan sus acciones en datos. Hay distintos productores de datos y distintos productores de herramientas para recolectar estos datos, desde las oficinas nacionales de estadística, pero también muy importantes son la ciencia ciudadana, que nos puede también ayudar a remover el sesgo que se pueda tener desde alguna institución que tenga un mayor poder, y también obviamente desde la academia. Lo que sucede normalmente con la academia es que pues muchas veces los datos quedan pues guardados dentro y no son accesibles para la sociedad en general. Y bueno, y también pensar en las tecnologías de la información y las comunicaciones como una herramienta importante para colectar masivamente más datos, porque finalmente colectar más datos es un proceso costoso y una de las cosas que también queremos resaltar es que no se trata solo de colectar datos solo por colectar y seguir con como mentalidad de extracción de datos solo para informar políticas públicas o para informar nuevos programas, porque pues justo se ha comprobado que más datos no significa mejores políticas públicas. No porque estés informando con más datos a una política pública quiere decir que esta va a resultar mejor. Pero sí es importante que los datos que se colecten o incluso los datos que ya existen, que se analicen con una perspectiva de género. Erika, 7 minutitos tienes. Sí. Y bueno, solo como un ejemplo en cómo está la situación en México.
Voy a presentar ahorita esta parte, son estadísticas de género, pero voy a resaltar un poco en cómo se podría ver si lo estamos analizando más con una perspectiva de género. En México, solo el 15.7% de los propietarios de la tierra agrícola son mujeres, de las cuales más de la mitad vive en el centro y sureste de México. Entonces, pues a pesar de que el 15.7% de los propietarios son mujeres, esto no quiere decir que las mujeres tengan voz y voto en la toma de decisiones de estas tierras, porque muchas de las tierras, pues, como se ve aquí en esta tabla, son, muchas de las mujeres que son propietarias de esta tierra son propietarias como tipo comuneras o como ejidatarias, que en México es un tipo de propiedad que pues no es propiedad privada. Entonces, si las mujeres solo son de varios productores, pues justo eso no asegura que tengan control sobre las tierras que ellas mismas poseen. Luego aquí tenemos, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un tipo de idea o estereotipo que se tiene sobre las mujeres que son consideradas como depositarias ancestrales de la seguridad alimentaria. Y pues nuevamente, o sea, es resaltar que no porque sean mujeres ya son poseedoras de conocimiento y justo no usar esto para romantizar el conocimiento que tienen las mujeres o para romantizar la posición que tienen las mujeres en los sistemas alimentarios, sino reconocer que es por el género y por las actividades que se les asignan que han adquirido estos conocimientos. Estas son algunas de las dificultades que se identifican a las que se enfrentan por el simple hecho de ser mujeres. Obviamente la violencia de género. En México, más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años que señalaron o han vivido algún tipo de violencia de género. Y también una de estas otras dificultades que tienen es pues la toma de decisiones y en altos niveles, ¿no? O sea, justo pues también para cambiar la ruralidad o cambiar las vivencias y las oportunidades de las mujeres agrícolas, es también importante cambiar quiénes son las personas que están tomando las decisiones. Entonces, pues justo aquí vemos que pues la toma de decisiones en México pues tampoco está distribuida de forma equitativa. En términos, bueno, creo que me voy a saltar esta diapositiva y voy a seguir a esta. Entonces, con todo lo que esto queremos decir es que, pues finalmente los datos no son objetivos y es a través de estos principios feministas en la ciencia de datos que queremos resaltar la subjetividad de todos estos datos y las cosas que podemos o que debemos de tomar en cuenta. Entonces, número uno, que la brecha de género no solo es en términos cuantitativos, no solo no es que en algunos países no sepamos cuántas mujeres tienen acceso a la tierra y cuántas no, sino que también es un aspecto que se pierde los datos cualitativos son también información importante, porque como mencionaba antes, es diferente saber que el 15% de las mujeres en México son propietarias a la tierra a saber cuál es la proporción de esas mujeres que realmente tienen voz. Y entonces a través de datos cualitativos, pues justo podemos pues, preguntarles a estas mismas mujeres si se sienten representadas en sus comunidades. También resaltar que pues dentro de estos mismos datos cualitativos, que también los datos no son iguales a números y que también las mismas historias, anécdotas y experiencias de las mujeres pueden fungir como datos. Y pues justo propagar esta idea a tomadores de decisiones e incluso movimientos sociales que utilizan datos para llevar a cabo sus acciones. Luego que los procesos son tan interesantes como los resultados, que sobre todo en los programas sociales o en políticas públicas, pues muchas veces las personas se enfocan en los resultados de si los programas fueron exitosos o no, pero obviamente los procesos de cómo se lleva a cabo cualquiera de estos programas a nivel rural o en cualquier otra fase tal vez del sistema alimentario, pues es también igual de importante. Bueno, como ya mencionaba antes, usar una perspectiva feminista alrededor de la colección, análisis y visualización de los datos, pensar interseccionalmente y considerar el contexto,
y bueno, que las tecnologías son herramientas, pero no deben de ser confundidas con soluciones. Sobre todo ahora en la era del Internet y en la era de la Big Data, donde se colectan cantidades masivas de datos todo el tiempo. Esto no debe de ser visto como una solución para colectar datos, sino como una herramienta que nos pueda permitir colectar mejores datos. Y pues finalmente, un último punto, pero no por eso menos importante, pues que es también importante no hacer daño a las personas de las que estamos colectando los datos, y las personas pues simplemente no quieren compartir su información o compartir información más cualitativa como de experiencias. Tengo aquí rápidamente un ejemplo, creo que ya me queda un minuto, pero este es un ejemplo desde la academia, porque pues nuevamente, o sea, creo que esto está bastante claro en la academia, pero no se piensa de la misma forma en otros sectores. Pero bueno, este es un trabajo que por Arellano Calvez, en donde se analizan las formas de violencia laboral contra mujeres jornaleras agrícolas en 3 comunidades rurales en México. Y pues aquí a la izquierda, bueno, si quieren leerlas, son unas frases que capturaron de las mujeres que viven en estas comunidades. Y entonces, pues justo estamos representando aquí cómo se complementan ambos tipos de información, ¿no? O sea, que aquí hablan de la falta de servicios médicos para ellas y sus hijos, pero también aquí hablan sobre cuál es su experiencia alrededor de eso. Y bueno, ya para acabar, les dejo aquí la información de Damusa. Tenemos una página web donde tenemos una gran cantidad de recursos, donde pueden explorar más sobre el tema de datos de género en sistemas alimentarios, y también estamos en Facebook e Instagram como @damusamx. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias por mantenerte siempre con esta distinción entre el pensamiento académico y el pensamiento local, siempre dando a comprender que pues sí, desde la academia se piensa, se interpreta de una manera junto con herramientas y puentes teóricos, pero a nivel local sí difiere, ¿no? Entonces eso, muy importante. Gracias también por explicarnos de esta ciencia de datos, ¿no? La importancia de los datos cuantitativos y los cualitativos como para complementar y acercarnos así mucho más a una realidad. De la que generalmente si estamos tratando de ahondar un poco es que somos ajenos, ¿no? También, pues sí, me parece súper importante el hecho de el papel de las mujeres, comprender, perdón, el papel de las mujeres en esta cadena de producción, en las cadenas de valor, porque pues como para hacer frente a nivel regional, a nivel global al cambio climático, se necesita este tipo de datos, este tipo de información, para que también, pues sí, sean obviamente somos parte muy importante de este proceso de adaptación al cambio climático, ¿no? Y en el caso de la zona rural, siempre y de las mujeres mucho más como grupo vulnerable, el acceso a créditos y la legalización de tierras, por nombrar dos. Muchísimas gracias, Erika. Pues ahora sí, damos paso a las preguntas. Gracias a los las cuatro panelistas. Vamos a dar paso a las preguntas y empezamos así mismo en orden, ¿no? Tengo 1 o 2 preguntas para cada panelista. Empezamos con Nancy. Nancy Aguirre, pues hay saludos también, ¿no? Gracias a todos los panelistas e investigadores, han sido investigaciones y temáticas muy relevantes. Saludos y un gusto verte, Nancy. Es muy interesante. Un saludo a todos los panelistas, en especial a Nancy Aguirre. Los felicito, temas de investigación muy interesantes. Esto lo dice Patricia. Hay una pregunta acá, Nancy. Cada actor puede crear un paisaje en su forma de vida y este puede ser controversial al otro actor. ¿Qué hacer en este caso? Por favor, Nancy. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por su participación, por los saludos cordiales y su apoyo para todos nosotros quienes nos encontramos en esta mesa. 1.000.000 de gracias. Bueno, yo respondería a esto, me parece muy interesante la pregunta. El paisaje pues tiene varios elementos, tiene una realidad ecológica,
tiene, digamos, puede observarse de acuerdo con sus procesos a través de múltiples escalas, tiene un contexto temporal y espacial, dinámicas socioculturales, y como le decía al inicio de la presentación, unos vínculos importantes con la región, con el territorio y con el lugar. Generalmente, y eso, digamos, a partir de las investigaciones y también las contribuciones escolásticas, vemos que los paisajes se conforman a través del tiempo. Que quizás es difícil hablar de un paisaje si es que no se ha consolidado a través de varias generaciones, por lo menos tal vez 2 o 3, quizás hay personas aquí quienes participan que no estén de acuerdo conmigo, sin embargo así lo veo yo. Se va construyendo con el tiempo, con la apropiación simbólica de las personas que viven en él, a través de lo que también ese paisaje les ofrece y cómo ellos se van, digamos, arraigando y desarrollando una identidad en ese paisaje. En efecto, también hay que pensar que el paisaje no es como un museo que no va a cambiar, sino que él siempre va a cambiar. Hay unas dinámicas de cambio importantes, unos paisajes cambian más que otros, también dependiendo de dinámicas externas e internas. Y habrá personas que en un momento dado el paisaje puede perder funciones, puede perder, digamos, las condiciones principales de su estructura, pero importantemente puede perder significancia. Significancia, hablado desde un contexto amplio, para las personas que lo habitan. Es así como de pronto ya un paisaje, a la medida en que vaya cambiando sus dinámicas, no es relevante o deja de ser relevante quizás para una persona adulta o para una persona joven o para una persona que está buscando otro tipo de actividades o con otros niveles de educación. Entonces, en ese momento el paisaje quizás al perder su significancia ya no pueda no ser un sitio para desarrollar sus modos de vida de forma apropiada, y esa persona o personas o grupos quizás emigren y se vayan a formar parte de otro paisaje. No sé si eso de cierta manera responde, porque como decía yo al principio, también está muy ligado el paisaje o el concepto que él tiene en su desarrollo a todos estos aspectos más percepcionales, sensoriales, más allá de los territoriales propiamente, que también, pues, digamos, muchos de estos elementos que nombré al principio constituyen también o hacen parte de lo que se ha contextualizado con posterioridad, porque el paisaje es muy antiguo en cuanto a territorio. Entonces, no sé, Carlos, si contesté tu pregunta. Gracias, Ana. Muchas gracias, Nancy. Gracias por la respuesta. Pasamos a un saludo y pregunta para Geraldine. Gracias, Geraldine. También es usted una guerrera. Le da voz a este tipo de grupos humanos. Mi admiración a usted, te lo dice Janet Castillo. De parte de Mario Julio de León, desde Panamá, mis felicidades por darle visibilización a la mujer rural. Y tenemos pues acá una pregunta. ¿Los problemas de Manabí por causa de los cultivos de cacao se han abordado desde la visión de género? ¿Se tienen algunos avances sobre la degradación de estas tierras? Geraldine, ¿tienes algo que aportarnos, porfa? Segurísimo. Sí, en realidad, como les había dicho, el Atlas de las Mujeres Rurales es una iniciativa abierta. No hemos hecho una investigación específica sobre lo que ocurre en Manabí con el tema del cacao. En la comuna donde compartimos la información con las mujeres, específicamente no producen cacao, es como Agua Blanca está en una reserva, digamos, natural, en donde no hay grandes cultivos, sino que más bien producen palo santo, por ejemplo, y utilizan el palo santo tanto en términos medicinales y también para temas del turismo, y tienen una cooperativa como de turismo ecológico. Entonces, en realidad no voy a poder responder porque no lo sé, creo que esa es una deuda que hay, no creo, y escuchando a los compañeras ponentes, creo que es una deuda pendiente en toda la región.
como han sido todos los temas de las mujeres, que parece que solamente afectarán a las mujeres. No se ha levantado información sobre eso, así que dejo eso para la academia. Es una gran oportunidad de visibilizar a través de los nuevos tesistas, de los nuevos geógrafos, de las nuevas geógrafas, empezar a pensar ese tipo de análisis, ese tipo de investigación. ¿Qué pasa específicamente con las productoras de cacao, ¿no? La investigación nuestra, que fue básicamente cualitativa, sí identificó las mujeres, por ejemplo, en Pacto cultivan cacao, pero también cultivan café y también cultivan caña. Digamos, aquí no hay, digamos, grandes extensiones de cultivo, a diferencia de otras provincias como Manabí o también el Oro, Guayas, donde tienen un cultivo extensivo de otros productos. Así que más bien les dejo y les paso la posta para la academia. Empecemos a pensar todos los temas de la academia de las ciencias desde un enfoque de género, desde una mirada de las mujeres, pero desde una mirada vital, tal como nos indicaba Erika, que me gustó mucho su ponencia y de cómo ella daba este abordaje y este vínculo entre academia, sociedad civil, academia, comunidades, academia, mujeres. Eso. Muchísimas gracias, Geraldine. Muchísimas gracias por tu respuesta. Continuamos con Yuri, desde Bolivia. Yuri, muchas gracias por la excelente exposición. Te lo dice Nancy. La reforma agraria en Bolivia, ¿cómo ven? Aquí está. Pregunta, la reforma agraria en Bolivia, ¿cómo benefició en la tenencia de las tierras a las mujeres campesinas? ¿Y cuál es la zona de Bolivia? ¿Cuál es la zona de Bolivia que tiene mayor justicia social y espacial en la distribución de la tierra? Adelante, Yuri, muchas gracias. Gracias por la pregunta. En realidad es muy significativo el beneficio que se ha dado a las mujeres a partir de lo que ha sido la reforma agraria del año 1996, puesto que, como les decía, esto, al margen de ser una imposición de parte de los cooperantes internacionales, cooperación danesa, había cooperación de los Países Bajos y muchos de ellos que financiaron este proceso de reforma agraria, insistiendo en que la titulación se haga también a nombre de las mujeres, incluso sin estar ellas casadas, tenían la posibilidad de ser titulados las propiedades agrarias, ¿no? Si es que estaban ya, tenían hijos, etcétera, tener el título. Entonces, eso ha permitido en primera instancia el acceso a la propiedad de la tierra, por un lado, y además, como lo decía en la presentación, a que puedan ellas estar a cargo de puestos de poder, de posiciones de poder, ¿no? ¿Qué significa esto? Que tú tienes voz y voto en tu comunidad mientras tengas título de la tierra, ¿no? Porque si no lo tienes, te marginan, te aíslan, etcétera. Entonces, ese ha sido un paso muy significativo que se ha dado en términos de lo que ha sido la reforma agraria, ¿no? Ahora, en el segundo caso, la pregunta que dice, ¿cuál zona de Bolivia tiene mayor justicia social? No sabría yo, la verdad, darte una respuesta específica y mentiría si te digo que es la zona de los valles o la zona del altiplano, etcétera, pero sí puedo decir que el sector que más beneficio ha logrado de esto ha sido el de pequeños y medianos productores, más que el sector latifundiario, porque los datos de acceso a esto, como sabes, y lo dije en la presentación, está más que todo en manos de privados, de palos blancos, de extranjeros, etcétera. Entonces ahí digamos que la información está un poquito falseada, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Yuri. Y tienes una segunda pregunta. Rubén Julio Conor dice, según Alison Sperry, antropóloga con más de 20 años de estudio en los yungas de la producción de coca, menciona que la producción de coca ha subvencionado otros productos como el café, cítricos y otros. Incluso subvencionaba programas de producción estatal como el palmito. En cuanto a la diversificación de trabajo implementado, el transporte, entre paréntesis te dice minibús, a las actividades agrícolas, ¿cuál es la relación y los costos que deriva de esta labor? Ok, en esta pregunta me voy a extender un poquito, si no te importa, señalando en primera instancia que en Bolivia ha habido dos zonas de producción de coca. Bueno, hay dos zonas de producción de coca. Una que es la zona tradicional, que es la de los yungas paceños, donde se ha cultivado de siempre la hoja de coca que ha servido incluso para la producción minera del siglo pasado, donde se la utiliza para el tradicional acullicu, para el masticado, ¿no? Y eso se ha expandido prácticamente por todo Bolivia, donde mastican la hoja de coca, ha llegado al sur de Argentina y algunos países vecinos incluso que utilizan
utilizan esta hoja de coca, la pequeñita de esta región del altiplano, o perdón, de los yungas paceños, que es una hoja muy riquísima y bueno, tiene sus fines prácticamente medicinales, ¿no? Y también saberes ancestrales y todo lo que tú quieras atribuirle de propiedades muy interesantes a nuestra hojita de coca. La otra zona es la zona del Chapare, donde ya se está realizando una producción masiva de coca, que es una hoja grande que no tiene sabor y ya sabemos cuál es el destino. O sea, no necesito gritarlo, digamos, a los cuatro vientos, ¿no? Entonces, esas dos zonas han hecho que en el último periodo haya un enfrentamiento entre estos dos sectores, ya que la segunda zona ha sido partidaria, incluso lo han nombrado presidente de las 6 federaciones del trópico a Evo Morales y otros aspectos. Entonces, en síntesis, ¿qué ha pasado? Que como son cultivos muy rentables estos de la coca, han comenzado a expandirse y, por supuesto, a sustituir una serie de proyectos. Lo que dice Rubén Julio, un saludo para él, por ejemplo, es muy correcto, ¿no? En la zona del trópico, por ejemplo, se incluyó unos cultivos sustitutivos de la coca, entre estos estaban la piña, el palmito, el banano, etcétera, que no han sido tan rentables y la gente ha preferido pues dejarlos de lado, incluso la cooperación internacional estaba apoyando para que haya exportaciones, etcétera, de esos productos, pero sin embargo no han sido tan rentables y la gente sigue realizando y esa expansión del cultivo de la coca, ¿no? Ahora, respecto del tema del minibús, ya pasando a la pregunta segunda, yo tengo conocimiento, por ejemplo, en la zona del Altiplano Norte, que es una zona cercana al lago Titicaca, etcétera, que ha habido una disminución drástica en la producción agrícola, agropecuaria, debido incluso a estos factores últimos que tienen que ver con el cambio climático y muchos de esos aspectos, que estas zonas que eran de producción más que todo de subsistencia, se han visto en la necesidad de realizar otro tipo de actividades a lo que Plata denomina la multiactividad, ¿no? Y entre estas, por ejemplo, instituyendo lo que, bueno, ¿no? Entonces decía el tema del uso del minibús que está en cierta medida financiando lo que es la producción agrícola en el tema del altiplano, ¿no? Entonces ellos se apoyan en este otro tipo de actividades para seguir trabajando la tierra y aprovechándola, ¿no? Gracias, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Yuri. Erika, pues tienes felicitaciones y gracias por compartir esta investigación. Y pues sí, te hago una pregunta, me llama la atención esto. En cuanto a Endamusa, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado un poco, o si nos puedes comentar un poquito el avance en cuanto a la formulación de indicadores? Porque el momento en que empiezas a generar información de género al detalle que tú nos comentaste, ¿no? Con la importancia como argumento y base, debe ir siempre concatenado un poco a los indicadores. ¿Cómo se está trabajando esto desde donde tú trabajas? Sí, pues justo es un tema súper importante, ¿no? O sea, también porque en la implementación de proyectos y programas sociales, pues justo lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces se enfocan en los resultados, pero una vez que ya se hizo el programa y agarran sus cosas y se van de la comunidad, pues no, comúnmente no se sigue pues un monitoreo y también pues muchas veces ni siquiera existe esto, ¿no? El indicador de que nos pueda decir qué pasó antes y cómo y qué pasó después de la intervención, si la intervención realmente fue buena para las personas para las que se planeó. Y entonces, pues desde varias instituciones han creado este tipo de indicadores. Nosotras hemos utilizado más que nada el que viene de la ONU y uno desarrollado por Equal Measurements, que es también una asociación que se dedica justo a monitorear los datos de género. Y entonces, o sea, estos son dos tipos de indicadores que lo que hacen es monitorear a nivel de los objetivos de desarrollo sostenible, pero enfocados a el, el, el objetivo 5, que es el de equidad de género. Entonces, pues eso, o sea, justo uno de nuestros proyectos que tenemos en puerta es desarrollar un indicador propio de Damusa, pero por el momento nos hemos informado más con los que ya existen. Muchísimas gracias, Erika. Bueno, pues hemos finalizado con las presentaciones de la mesa 4 del segundo día de este evento. Y pues doy paso a Janina
doy paso al coronel Ramiro Pazmiño y doy paso a nuestra querida Nancy Aguirre para pues, la culminación y cierre de este conversatorio que duró pues 2 días. Les agradezco muchísimo la participación, a la gente que pues, nos estuvo escuchando y también a los panelistas. Un agradecimiento grandísimo porque pues, es información súper importante para pues, caminar un poco en esa visibilización del grupo tan vulnerable que somos las mujeres, en este caso rurales y también las urbanas a nivel global, ¿no? Y muchísimas gracias a todos y a todas. Janina, te dejo a ti con la Muchas palabra. gracias. Quería saber si está conectado el coronel Ramiro Pazmiño. Janina, aquí estamos. Ya, hecho. Muchas gracias, Ramiro. Seguro a ti. Entonces, yo primero quiero dar las gracias a todos y todas por ser parte de este evento, de este espacio de reflexión y diálogo. Voy a empezar parafraseando a Lefebvre. El espacio construye prácticas sociales y estas prácticas van construyendo espacios, dándoles significados, identidades y representaciones. Estoy segura de que este espacio de reflexión y diálogo aportó desde diferentes perspectivas a conocer las realidades de los territorios rurales que viven algunos países de América. Reflexiones y diálogos mantenidos en estas jornadas del 9 y 16 de septiembre, que nos han enriquecido y que esperemos resulten al menos en un grano de arena en la identificación y construcción de nuevos caminos, que se puedan materializar en mejores espacios de vida, de buen vivir, en todas las escalas, desde el orbe hasta nuestros cuerpos. Estamos en el camino para que estas reflexiones y diálogos mantenidos durante estas jornadas se concreten en un dossier, el cual les compartiremos a todos ustedes. Quiero terminar esta intervención expresando mi agradecimiento a Nancy Aguirre, a Dora Inés Reyes, por ser parte de este grupo organizador que materializó al evento. También al IPGH Panamericano en las personas de César Rodríguez, secretario general, que ha estado partícipe de todo el evento, a Patricia Solís, presidenta de la Comisión de Geografía del IPGH, a Ramiro Pazmiño, nuestro secretario técnico del IPGH Ecuador, de igual forma al CILAB Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, en la persona del profesor Jaime Brey, quien siempre ha estado apoyándonos como docente, investigador y amigo en la articulación entre la academia, el IPGH y las organizaciones sociales. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a cada uno de los ponentes, quienes supieron brindarnos su valioso aporte en este diálogo, así como también a los y las facilitadoras. Y finalmente presento mi agradecimiento especial al cariño y profesionalismo puesto en el evento por Andrés Arcos y María Luisa Espinosa de la Universidad Andina y a María José Vizcaíno y Servio Paradines del IPGH. Gracias por su apoyo permanente. Muchas gracias, colegas, amigos, por ser parte de este espacio de pensamiento y reflexión.